Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un libro reciente sobre algo antiguo, admirado y querido, como es Miss Marple de Agatha Christie, en este caso debido a 12 autoras de la actualidad en 12 casos nuevos. Agatha Christie pues creó a Miss Marple, ya lo sabemos, hizo una serie de relatos, de novelas, de relatos cortos que ya vimos en su momento también. Aquí repasamos la obra de Agatha Christie al completo. Y así como Poirot ha tenido una continuidad a cargo de Sophie Hannah, pues con permiso y por encargo un poco de los herederos de la propia Agatha Christie, en 4 novelas de momento, Miss Marple estaba un poco más desatendida. Yo por lo menos no conozco pastiches así importantes de Miss Marple, y 12 autoras de la actualidad, que están pues, en activo, han decidido tomar carta en el asunto y hacer cada una un relato de homenaje a los 40 años de Miss Marple. Y la consecuencia de este libro, Agatha Christie, que no tiene nada que ver más que la creación del personaje, Miss Marple, 12 nuevos casos. Este es el libro del que vamos a hablar hoy, que son 12 relatos de extensión variable, hay desde 8 o 10 páginas hasta 40, en distintos registros y con distinta graduación de proximidad a la Miss Marple original y de distintos tipos de pelajes dependiendo de las autoras. Las autoras pues son 12, que además aparecen aquí reflejada en cada hojita de esta, aparece el nombre de una. Y bueno, pues vamos a ver el libro, cómo funciona. Yo creo que está hecho en general, los 12 relatos, desde el respeto, desde la admiración, desde un cierto conocimiento, me imagino que como lectores, que como lectoras, porque son todas autoras, que como lectoras de los originales, ya han ido queriendo aportar por su grano de arena. Entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos la presencia de Raymond, el sobrino de Miss Marple, constantemente, por ejemplo. Por supuesto, aparece también St. Mary Mead, el pueblo donde vive la propia Marple. Vamos conociendo algunos personajes nuevos y otros que ya no son conocidos, los recuperamos. Y también vamos viendo facetas de la vida de Marple. Hay una de las historias que llegaremos en su momento, donde habla una especie de... O sea, es la nieta de Raymond, del sobrino de Miss Marple. O sea que ella sería la tía bisabuela. Miss Marple sería la tía bisabuela de esta muchacha que se llama Nicola, que es la que le sucede un caso. Después vemos pues lo típico de amistades de su infancia, que tienen bastante que ver con los casos, policías que van deambulando por aquí y por allí, y bueno, pues son 12 historias amenas, vamos a decir que en una aportación al universo de Agatha Christie, en mi opinión sí. ¿Son los mejores relatos que se pueden haber escrito? Pues no lo sé muy bien, pero son 12 relatos que son dignos, que están bien y que contienen información de Miss Marple. Hay alguno más previsible, hay alguno más alejado del terreno de Miss Marple, por ejemplo, cuando va a Manhattan. Pero bueno, todo es un poco pues enriquecer el personaje y lo que es ese universo literario creado por Agatha Christie desde la perspectiva actual, pero respetando la cronología de la época, salvo ese caso de la viñeta que he dicho. Viñeta, ¿cómo sería? Viñeta sobrina. Bien, pues vamos con los casos en cuestión. Aquí hay una pequeña introducción, pero que no se dice de quién, que aparece en la página impresa en 1927 con el Club de los Martes por la Noche. Después Muerte en la Vicaría, que es la primera gran novela que recrearé aquí, hasta Un crimen dormido, que se publicó en 1976 con Agatha Christie ya fallecida, igual que sucedió con Telón, que ella no quiso que los últimos casos de los personajes pues estuviera ya viva cuando pasaban. También ocurre que hay referencias, hay traslaciones aquí en algún caso, concretamente en uno, de casos de Poirot a Miss Marple. Es decir, ciertas referencias, ciertos elementos de casos de Poirot están contenidos en algunos de los relatos con el protagonismo de Miss Marple. Y vamos con los relatos sin más, vamos al índice, que es lo más práctico en estos casos. Así seguimos el orden y vamos un poco. Voy a procurar no hacer spoilers, pero en algunos casos es imprescindible porque para un poco dar un mínimo el sentido de lo que es los relatos. Debo decir que estas autoras, que iré diciendo el nombre acompañando el relato, aquí al final vienen una pequeña recensión de cada uno, un párrafo, sobre quién es cada cual,
son autoras bastante conocidas y que algunas pues incluso traducidas al español, no todas, pero algunas sí se han traducido bastante, pero yo no he dedicado tiempo a la lectura de estas autoras, pero en cualquier caso a mí me ha gustado el trabajo que he visto aquí. Entonces empezamos en el mal en los sitios más pequeños, Lucy Foley, sobre la reflexión clásica de que en los pueblecitos donde no pasa nada, que son tan pequeñitos, pues pueden ocurrir mayores desastres. Aquí resulta que Miss Marple, y este relato enlazará con el último, es requerida por una compañera suya a otro pueblo, que no es el suyo, a otro pueblo distinto. Una compañera suya, una amiga de toda la vida, Prudence, con la que había tenido una relación de amistad, pero no muy allegada, no muy íntima, porque estaba retirada, esta cantante estaba retirada, y ha aparecido muerta. ¿Qué pasa? Y esto es un semi-spoiler, no voy a decir lo que pasa, pero esto ocurre muchas veces, y sobre todo en películas y en series, pero también en literatura, cuando una persona comete un crimen y intenta y contacta por lo general con el detective más famoso del lugar o más certero para que lo averigüe, pensando que como tiene relación con él, pues no va a averiguar el caso o le va a dejar pasar. Con lo cual las consecuencias ya sabemos cuáles pueden ser. Entonces, bueno, pues este es el primer caso. El segundo, una segunda muerte en la vicaría, a mí es de los que más me ha divertido, de Val McDermid. Val McDermid. Esto es una especie de secuela de la muerte de la vicaría. De hecho, este relato está relatado en primera persona por el propio vicario, que ya conocimos en Muerte de la Vicaría, y tiene mucha gracia porque él se va quejando de que es raro que en un sitio tan pequeño y una vicaría tan modesta y que ocurran tantas cosas malas, que ya es el segundo asesinato que sucede. Y entonces aquí resulta que el caso Miss Marple se va anticipando constantemente a los agentes de la ley que van allí indagando. El tercero, Miss Marple conquista Manhattan, de Alyssa Cole. Aquí tenemos pues que Raymond, ya un novelista de gran éxito, en otros relatos también aparecerá así, y Joan, su mujer, que es una artista, una pintora, van a Nueva York, porque han adaptado una novela de Raymond al teatro, y lo van a estrenar en Broadway. Y va al matrimonio y invitan y les acompaña Miss Marple, la tía Jane. Mientras ellos van al ensayo tal y cual, Miss Marple se va del hotel, que le habían dicho que no, se queda allí en medio de la carretera y ve una serie de aspectos. Va a unos almacenes a ver unas cosas, asiste a una compra de un mantel, ve un señor que hay por allí, que es un mendigo, que le echa a las palomas de comer muy bien y tal. Y después va a una especie de ensayo general donde descubren que el teatro no era todo lo grandioso que se esperaban, es una gente un tanto marginal y hay temas de racismo, del comunismo, porque entonces, claro, esto debía suceder, pues eso, pues los años 70 o no sé exactamente cuándo se supone que sucede, pero en cualquier caso, con el temor de los norteamericanos al comunismo y las represalias que toman con la gente que supuestamente era simpatizante. Esto es un poco lo que viene a suceder aquí. Hay una especie de crimen, también más real o más aparente también dependiendo, hay un supuesto muerto, pero a lo mejor el muerto no lo está. O sea, aquí hay un juego de equívocos todos relacionados con el teatro. Después tenemos Destejiendo, de Natalie Haynes. Resulta que aquí Miss Marple vive en otro sitio, ya no vive en St. Mary Mead. Y bueno, y resulta que hay un asesinato, y entonces hay una trama un tanto elaborada, y resulta que es un caso de identidad usurpada. O sea, aquí resulta que hay una discusión entre dos señores, hay una mercería que no abre nunca, o que abre cuando le parece, a partir de cierto momento, porque el señor de la mercería ha tenido un conflicto con otro. Con un señor que ha llegado ya hace poco, que se dedica a las granjas hecha a mano, como un tipo que se contrata como temporero, y el tipo de la mercería vive con su mujer y con su hijo. Y de pronto aparece muerto, en apariencia como consecuencia de un accidente, pero después no es así, el temporero aquel, y entonces dentro de esa familia de los de la mercería empiezan a sucederse las confesiones de que han sido ellos, el tipo, la mujer, etcétera, etcétera, y ella pues resuelve lo que ha pasado. Es una historia, bueno, un poco se ve venir, pero bueno. Después tenemos La Navidad de Miss Marple, Ruth Ware, donde hay un asunto, como digo, relacionado un poco con el de Poirot. En La Navidad de Poirot había un diamante que le habían robado a un príncipe indio, o asiático, y que es un rubí muy grande, tal. Y aquí hay unas perlas que en principio se ha hecho mucha ostentación de ellas y de pronto desaparecen. ¿Y dónde están? ¿Y qué es lo que ha pasado? Es algo
insólito. Ha pasado más veces. En fin, es una trama sobre, pues bueno, pues sobre engaños y cosas de estas. Después sigue Una mente abierta de Naomi Alderman, que sucede en la Universidad de Oxford, donde hay una cena a la que un amigo de Miss Marple está invitado y ella está allí ocasionalmente y lo acompaña. Y la cena empiezan a discutir sobre ciertos elementos relacionados con unas cartas de Cromwell. Cromwell, el famoso Cromwell de la Revolución Británica, cuando acaba con los reyes, todo esto, pues con el rey, no con los reyes, con el rey. Y Cromwell parece ser que ha dejado unas cartas donde desmiente mucho de lo que se ha considerado que es su doctrina tal. Consecuencia de eso, hay cadáver y hay el descubrimiento de cuál es el talento de cada cual, porque puede ser lo mismo ser un investigador muy grande que un mentiroso grandísimo. Entonces son auténticas cartas, son falsificaciones, qué es lo que ha pasado, y va de esto. Después sigue La emperatriz de Jade, que es una historia en un barco. A mí también me recuerda a otra historia de Poirot, que es el robo del $1.000.000.000 en bonos del Estado, pero aquí hay un doble juego. Esta es una de los relatos más inspirados realmente en lo que es Marple, en un sitio cerrado como un barco, pues donde hay un caso. Sigue Una boda letal de Dreda St. Mitchell, en la cual se va a celebrar una boda y aparece una chica allí que había sido supuestamente amiga de la novia. El novio lleva toda la parentela y la novia no lleva a nadie. Y aparece una amiga allí, pero una amiga con la que discute. Y que después, amiga, que la propia amiga, no la novia, se enfrenta con el suegro de la chica, o sea, con el padre del que se va a casar. Y están comiendo y esta chica se encuentra mal, pam, se la llevan a un sitio para que se encuentre mejor y aparece muerta. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues quieren ocultarlo, no, se encontrará mejor mañana. Y Marple, que está por allí, se ha enterado de que está allí fiambre y ya se pone a investigar y descubre lo que ha pasado. La siguiente historia, Asesinato en Villarrosa, de Eli Griffith, de Asesinato en Villarrosa. Hace poco hicimos un vídeo de una novela de 1920 titulada prácticamente igual. Pues bueno, este Asesinato en Villarrosa nos traslada a Italia, donde está Miss Marple de vacaciones, aquí en un papel un tanto subsidiario, porque aquí hay un escritor de novela negra que no es su sobrino, que tiene un personaje que lo ha hecho muy célebre, y este escritor se quiere cargar a ese personaje y no sabe cómo hacerlo. Y a este escritor que se quiere cargar al personaje le empiezan a suceder una serie de extrañas circunstancias, y Marple pues tiene que entrar en el asunto y ver lo que pasa. La siguiente, Madera de asesino, de Karen McManus, es esa historia a la que he aludido antes, que hay esta chica llamada Nicola, que es la sobrina bisnieta de Miss Marple, porque una amiga suya del colegio, con la que también había tenido sus roces y sus más y sus menos, la invita allí a su casa, tal, está toda la familia reunida allí, el novio, el otro, y el abuelo es lo más desagradable y lo más desabrido, que no vale para nada. Os voy a desheredar, pero antes quiero que vengáis a hacer una cosa. Los va reuniendo en un cuarto, que está escondida esta chica allí porque estaba curioseando por el cuarto y se ha metido atrás de un sillón. Y ha visto que el abuelo este desagradable llamaba uno por uno a los distintos miembros de la familia. Y fingía como que le daba un infarto y había dejado allí un frasco de píldoras para que se las dieran. A veces se las daban o no se las daban. ¿Y qué pasa? Pues que en un momento determinado llega el último que queda, y se lo encuentra muerto envenenado. O sea que alguien, parece, aquella trama que había hecho el tío de las pastillas, la había colado y la había metido en vez de una pastilla de aquellas que eran de azúcar, veneno. Resulta que aquí hay un secretario de este abuelo que estaba al cabo de la calle, el que lo había planificado con él, que estaba escondido detrás de unas cortinas, y que cuando planifican el caso están hablando en ese despacho, que casualmente tiene la ventana abierta, con lo cual cualquiera podía haber oído lo que iba a suceder y poder haber preparado la artimaña. ¿Y quién ha sido? Pues aquí la tal Nicola esta habla con Marple, y Marple es la que más o menos saca el asunto, pues lo resuelve. Sigue la penúltima, El misterio del suelo ácido, de Kate Mose. Esta es de las más conocidas, creo yo, esta autora. Aquí te lo tienes que creer un poco, porque aquí hablan un poco, el suelo ácido se refiere al tipo de tierra para plantar determinadas, y valga la redundancia, determinadas plantas o no. Entonces aquí Marple va a encontrarse con una amiga suya, también de estas de siempre, que se va a encontrar, que se va a encontrar con ellas muchas veces, en muchos casos, y va a ese pueblo, y entonces resulta que hay un joven vicario, además muy enamorado, muy enamoradizo y tal,
y una muchacha desaparecida. Entonces, hay una casa donde vive el padre de esa muchacha, cuya madre desapareció, también lo dejó, lo abandonó. Entonces la casa tiene un jardín, y en el jardín hay determinadas partes que están de una manera y otras que están de otra. Y eso hace que Miss Marple se fíe y dice, este suelo no va para estas plantas. Entonces a partir de ahí tira del hilo y desenreda el ovillo y descubre lo que ha pasado con la chica que supuestamente ha desaparecido. Y cierra el libro la desaparición de Leigh Bardugo, que en cierta manera enlaza con el primer caso, como dije, porque otra amiga de Marple que la invita. Marple está con su sobrino y con la mujer, con Joan, con la pintora, que ya hemos visto también en Italia, también aparecía allí donde ella pintaba y en Manhattan. Están allí en una reunión de intelectuales y ella la llaman por teléfono a Miss Marple. Y es una amiga suya que le pide que vaya porque están sucediendo cosas muy raras y nadie le encuentra explicación y solo lo puede encontrar Miss Marple. Resulta que había un muchacho muy guapo, muy inteligente, un soltero muy codiciado, que tenía una novia preciosa, la maravilla del siglo, y se iban a casar. Y unos días antes, el novio desaparece. ¿No sabes? Y han desaparecido unas joyas. Parece que hubiera sustraído pues, una serie de cosas y se hubiera quitado en medio. Entre otras, unos pendientes de zafiro de la que llama a Marple. Resulta que Marple empieza a investigar y descubre que unos días atrás, una chica de allí, una campesina que trabajaba allí en los campos, que no tiene nada de particular, se ha suicidado. ¿No ha habido posibilidades de asesinato? No, es un suicidio. Pero ¿qué pasa? Que Marple empieza a atar cabo. Porque ve que en la casa donde van a hablar con los familiares del chico desaparecido, hay una criada muy feucha y muy tal, y que cuando hacen cierto comentario se altera. Y Miss Marple lo observa. Entonces Miss Marple llega a una conclusión. ¿Qué es lo que ha pasado con este chico? ¿Se ha ido realmente? ¿Qué es lo que ha pasado? Y la conclusión a la que llega afecta de forma muy directa a la persona que la ha invitado. Que es algo que tiene que ver también con el primer relato. Lo que sucede es que aquí, en este último caso, y me imagino que para decepción de algunos lectores, Miss Marple toma una decisión que a lo mejor no le corresponde. O sea, el caso se resuelve, ella resuelve el caso, pero oficialmente no se va a dar a conocer la solución. Ella se reserva el derecho porque había unos motivos que justificaban lo que ha sucedido. Hay unas acciones reprobables detrás como causa de lo que ha sucedido. Y entonces Marple decide que esa justificación, esas motivaciones son suficientes para justificar lo que ha pasado, que no lo quiero decir. Y entonces, pues, aunque ella resuelve el asunto, se va a quedar como que lo que sea. El chico se ha ido, ¿a dónde se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Por qué se ha ido? ¿Dónde está? Pues a lo mejor lo sabemos, a lo mejor no. O a lo mejor se queda así. En cualquier caso, me parece que está bien traído, y aunque ese juicio salomónico, podríamos decir, de Miss Marple, que no es salomónico porque toma partido por una de las dos partes, bueno, es un desenlace adecuado y en la línea también de telón de Poirot, protagonizado por Poirot, o con el final, el desenlace de Asesinato en Orient Express, y a lo mejor ya estoy diciendo más de la cuenta. En cualquier caso, estos 12 casos nuevos me parecen un homenaje muy interesante, porque además, después de la recensión sobre las autoras, hay una sección final en el libro, muy interesante, hombre, muy interesante. Algunas cosas saltan a la vista, pero otras no tanto. Que se titula, lleva el bonito título, la sección, a ver si soy capaz de pasar la página, referencia a las novelas de Miss Marple y otras claves. Y entonces aquí aparece en cada cuento El mal en los sitios más pequeños, Lucy Foley. Diana Banch Harmon, que recomienda a Miss Marple visitar los jardines de Huntington, aparecen, se anuncia un asesinato y el relato Santuario. Una segunda muerte en la vicaría, un cadáver en la biblioteca, hay referencias también. Se anuncia un asesinato y el relato Santuario también. En el Hotel Beltrán, el truco de los espejos, el espejo se rajó de lado a lado. Van diciendo los distintos relatos lo que va sucediendo en relación con otras obras de Agatha Christie, porque por ejemplo no necesariamente tienen que ser de Miss Marple. Por ejemplo, el misterio de Pale Horse, que no es, que relaciona aquí con la emperatriz de Jade,
por la mujer que se disfraza de camarera, que también sucede en otro caso de Poirot. En fin, Misterio en el Caribe y Némesis también de Miss Marple, aparecen los distintos casos que van relacionándose con el tren de las 4:50, con la Miss Marple canónica tradicional de Agatha Christie. Con lo cual, pues ya se cierra el ciclo de la aportación desde el respeto, desde la admiración, y cómo han tomado elementos espigados de distintas obras de Agatha Christie, sobre todo de Miss Marple, pero también de Poirot o de personajes que solo salen en una historia, para incluirlo en su relato y darle una pátina más de pertenencia al universo literario de Agatha Christie. A mí me parece un buen libro, un libro distraído, no creo que tenga más pretensiones, es un libro, bueno, pues en esta línea de un pastiche, que a quien le guste Miss Marple, yo creo que lo disfrutará. No todos los relatos igual, también lo digo, hay relatos, en mi opinión, bastante mejores que otros, pero en general todos tienen un nivel digno, incluso algunos elevados, y parece que están leyendo un poco la Marple de Agatha Christie, que a fin de cuentas es la que nos han conquistado, y por eso es celebérrima, y por eso nos gusta cuando vemos algo como este libro. No solamente lo que pueda venir dentro, sino lo que ya llevamos preconcebido, lo que conocemos de antemano. Y de este libro es de lo que hemos venido a hablar hoy. Como es reciente, pues supongo que habrá gente que lo haya leído, por supuesto que sí, claro, no voy a ser yo el único, ni muchísimo menos, pero es un libro reciente y por tanto pues recomendarlo a quien le guste Agatha Christie y específicamente Miss Marple, más que Poirot, pues recomendarle este libro, que pasará un buen rato, por lo menos 12 buenos ratitos, leyendo los casos que van sucediéndose. Algunos se leen 2 o 3 de una tacada, otros requieren un poco más de tiempo, pero en cualquier caso pues son distraídos. Tienen también eventuales gotas de humor por aquí y por allá, están trufados, sobre todo algunos relatos tienen más humor que otros, pero en fin, es un compendio que a mí me parece meritorio, interesante, y por eso lo hemos traído al canal. Espero que, si conoces el libro, pues haberte recordado pues las historias que vienen aquí. Si no, ya te digo, recomendarte pues que lo leas. Y por nuestra parte nada más. Si te ha parecido bien el vídeo, le puedes dar al me gusta. Si te interesan estos asuntos que tratamos en Retrologando cada día que hacemos vídeos, pues te agradeceremos que te suscribas, que ya sabéis que las suscripciones y las visualizaciones son los parámetros que nos permiten pues avanzar y poder hacer cosas más y mejores en el canal, porque es como funciona YouTube. Visualizaciones, suscriptores y minutos de visualización. Y así pues nos van ampliando las posibilidades de hacer unas cosas u otras. Y por eso pues nos gusta además que seamos cuantos más mejor, porque cuanto más seamos más nos reiremos, ¿no? Pues esa es la idea. Pues nada más. Gracias siempre por la atención y por la compañía, y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.